La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. El tema eléctrico ha sido importante, yo creo que desde que yo nací estoy hablando del tema eléctrico. Y ahora, cada vez que hay un choque desde petrolero... que Thomas Alva Edison inventó sí, la electricidad. exactamente. Cambió la humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos al ingeniero Juan Gómez, que es un experto, fue superintendente de electricidad, es miembro de la dirección política y secretario de energía de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Juan, un placer. Muchísimas gracias por reiterada invitación, siempre es un agrado estar con Jacqueline, contigo Ramón, y saludando a todo que desde sus hogares hoy nos está mirando y pidiendo que en esta Semana Mayor lo cojamos un poquito el paso para que retornemos de nuevo a nuestras jornadas. Así mismo hoy. Sí. Bienvenido al programa. Juan, hay una especie como de discurso del gobierno y de muchos economistas que dicen, mire, este choque de ahora nos coge mejor que el de la década de los 70, porque en aquel momento el 90% era fuel oil y el 10% era eléctrica, ahora no, ahora el fuel oil es un 9%. Dice el presidente que tenemos garantizar los precios del gas natural por un año, tenemos garantizar los precios del carbón por un año. Entonces, parecería que el sector eléctrico, bueno, va a tener déficit igual que el déficit del año pasado, pero no va a pasar más nada porque estamos blindados en precios. Mira, a mí realmente, Ramón, y gracias por iniciar por ahí, me mueve un poco a preocupación, porque mientras vemos todos los grandes países del mundo, todas las grandes economías del mundo, que sí tienen grandes reservas, porque es estratégico para ellos, hasta de seguridad nacional, lo vemos haciendo su diligencia, vamos a decirlo de esta manera. Y aquí se trata de vender como que todo anda, como que está bajo control, y es lo que vimos desde las primeras declaraciones del gobierno, pero ya vemos que hoy están convocados los sectores productivos de nuestro país, o sea, ya surge algún tipo de preocupación, y creo que es lo que debió de haber ocurrido desde el inicio. Mira, yo les traje aquí a ustedes, a todo el que no ve ahora, cómo fue el comportamiento de la participación por tecnología de los combustibles en el año 2025. Por tecnología. Ajá, por tipo de generación. Tipo de generación, ajá, si usa gas, si usa carbón, entonces miren. Vamos a ver el pastelito de nuevo. Ah, ok, aquí está. Vamos a explicarlo, la parte gris. Vamos a ir. Vamos a frizarlo. La parte gris, que es 44% de la participación, es a gas natural. Y sabemos que los precios del petróleo, aunque no es un derivado del petróleo, me han presionado al alza significativamente el precio del gas. El otro más oscuro, el gris oscuro, es el carbón. Ajá, es el carbón. Que tenemos una participación de cerca de un 30% en el mercado completo de nuestro país por la incorporación de Punta Catalina. Ya el naranja, el 16.8. El naranja es solar. El que es un poco como rosado. Como rosado, todos los otros son derivados del petróleo. Hay una pequeñita parte verde, ¿cuál es? Eólico, es el verde. ¿El azul? El azul es hidroeléctrica. Entonces, vemos que el impacto todavía... Pero parece que estamos más o menos bien, cualquiera lo ve. Bueno, la matriz ha variado en relación a años anteriores, pero todavía la dependencia, porque aunque podemos decir, no, el gas no es un derivado del petróleo, pero es comprado del exterior. Y la oferta se me ve muy comprometida a la medida que me sube otro tipo de combustible. Y aquí tenemos una situación, Jacqueline, que es que cuando tenemos algunas situaciones en el mercado de presión sobre la oferta, hay que, o sale en este caso que Punta Catalina 2 está fuera de línea por mantenimiento por 141 días, entonces yo tengo que ahí incorporar centrales que me queman combustible, como es el caso de las amigas Tres Barcazas de Asua. Ahora, ¿qué ocurre? En nuestro país, además de todos los problemas que tenemos de electricidad, la gente lo ve como apagones, el grave problema del sector eléctrico es el financiero. Entonces, yo le traje aquí... Y si las pérdidas. Las pérdidas
que se han ido de la mano en esta administración, porque las recibieron ellos en aproximadamente un 27%. Que era mucho ya, ¿eh? Total y completamente. Llegó a rondar en algunas de las distribuidoras un 22%, y ya en ese 22% eran rentables las empresas, o sea, ya no daban en rojo. Ahora, en el año pasado terminaron en un 42.2%. Por eso vimos que el presidente en el discurso que dio el país dijo que hubo que destinar para llenar el déficit eléctrico el año pasado 105.000 millones de pesos. Ahora, miren, aquí yo tengo el reporte de generación de energía del Viceministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí están los precios a que la empresa distribuidora le pagaron a todas las centrales de generación. Esto es precio monómico, potencia y energía. Es decir, precio contratado. Sí, a lo que le facturaron. Sí, acuérdate pero previamente contratado. Sí, acuérdate que nuestro mercado tiene dos modalidades. Uno que son contratados, como tú bien señalas, pero hay uno que funciona en el mercado spot. En el mercado spot del Que entra momento. cuando se necesita. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? En el 2010, toda la energía que le vendió la hidroeléctrica a las 3 empresas distribuidoras fueron a 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Las empresas de gas en promedio varían algunas, pero en promedio 13 centavos de dólar. Punta Catalina a 12 centavos de dólar. Ahora, esas que son de emergencia, como la de la barcaza de Asua, Ay, en este mes de diciembre, 183 centavos de dólar. 183. Mírenlo ahí, 183. Y anoche, ¿y cómo se llegó ahí a ese negocio? Y si se puede manipular para que sea menos contrato y más el spot y entre en esa. se llegó ahí, tú eres demasiado asertiva. Recuerden que el año pasado, de junio hasta finales de septiembre, tuvimos unas largas tandas de apagones, ustedes recordarán. El gobierno ya había contratado 2 barcazas en Asua. Estaban contratadas estas 2 unidades en Asua, una de 103 megavatios y una de 75 megavatios. En el momento de la desesperación, que nos tenían a toda la población bajo una oleada de apagones insoportable, el presidente Abinader emite el decreto 517-25, en donde declara de emergencia todas las compras del sector eléctrico. Y ahí, al día siguiente de emitir ese decreto, Ya toda la barcaza aquí. aparece en Asua pero no es esta de 103 y de 75, suma estas dos. Esta es una de 230 megavatios. O sea, es un tema que en un momento en que tú estás desesperado, si tú tienes un negocio, un pequeño negocio, Jacqueline, como sé que ha tenido varios emprendimientos, si tú tienes, imaginemos que es un salón de belleza, tú tienes que tener una plantita de emergencia para cuando se te vaya, porque tú no vas a dejar a tus clientes a medio hacer el trabajo. Entonces, tú, no importa el precio que te cueste ese kilovatio de hora, tú lo generas. Entonces, eso es nos mueve mucha preocupación, porque en el área de electricidad no se puede improvisar. Y vemos que aquí el gobierno está más en el modo reacción que en el modo planificación, y no está saliendo Es decir, demasiado no se construyeron las plantas que debieron construirse porque al inicio del gobierno. todo el que está en el sector eléctrico sabe que nuestra demanda aumenta entre un 5 a un 8% anual. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, se sabe que ya por el tamaño de nuestro mercado debe de ir incorporándose mínimo una central de 180 megavatios cada año. O sea, tú tienes que ir abriendo con tiempo las licitaciones, porque se toma un tiempo, esto no es de la noche a la mañana. ¿Y es posible hacerlo, ese incremento de generación por año? ¿Se puede? Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú tienes, en el caso que te entra una gran central, ¿entiendes? Ya tú no tienes que ir entrando. Yo te mencioné esa capacidad
como un mínimo, pero realmente tú abres licitaciones en función de lo que tú vayas a necesitar en los próximos 4, 3 o 5 años. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque solamente construir una central me toma 4, 5, 6 y 7 años, dependiendo de la tecnología. Entonces, por eso y son inversiones demasiado intensivas, Jacqueline. Por eso es que en el sector eléctrico no se puede venir a improvisar. Hay que llevar todo, porque no es solamente yo instalar la central, Jacqueline. Cuando yo tengo una central ya instalada, tengo que haber tenido la previsión en el plan de expansión de transmisión para tener la línea por la cual voy a incorporar esa energía al sistema, también tener la lista. Entonces, o sea, esto es una torre o una pirámide que debe de irse construyendo completa, porque no puedo tener la generación, pero si no tengo la línea, no hago absolutamente nada con ello. Juan, pero entonces, de mantenerse la guerra en el Medio Oriente, es de prever que suba de 105 mil millones el subsidio eléctrico. Pero, dígame, Jacqueline. Bueno, esa es una de nuestras preocupaciones. Y como país, aunque yo soy de la fuerza del pueblo, yo creo que con este tema no nos alegra a nadie. no, claro que no, En por absoluto, supuesto. porque cuando se destina en población 105 mil millones para un sector que está en una situación crítica, vamos a decirlo así, porque mientras como país no podamos depender del fluido eléctrico para yo sostener los negocios, para yo tener las comunidades que yo necesito, las comodidades que yo necesito en mi hogar. Entonces, esos 105 mil millones se pudo haber utilizado en construcción de escuelas, de aulas, de carreteras, de caminos vecinales, o del mismo, de caminos interparcelarios, o con el mismo sector eléctrico, o inversión en el mismo sector, en generación del mismo sector eléctrico, o sea, en transmisión, o sea, toda la infraestructura, porque nosotros tenemos como país que lograr el desarrollo. Ahora, no puede haber desarrollo, no de la República Dominicana, no, ahora, de ningún país si ingeniero, no tiene un sistema eléctrico sólido. Y el mal no comenzó cuando comenzó el subsidio. Mire, hay un libro de... Que no comenzó ahora en este gobierno ni en el otro. Desde Balaguer y subsidio. No, entonces, escuchen esto, hay un libro de Muquien Sanben que recoge toda la historia del sector eléctrico en República Dominicana. Y en el 1890 y algo, se instaló la primera generadora aquí en la parte de la ciudad colonial para la iluminación de algunas de las calles. Y esa central solamente estaba en servicio unas cuantas horas en la noche, porque por tema de costo de combustible había que apagarla. Claro. Entonces, es decir, nosotros desde el inicio ha sido, ¿no? Y por eso yo no puedo venir aquí a tratar de hacer politiquería y decir que este gobierno... No, ha habido una responsabilidad de las administraciones. Ahora, lo que hacemos siempre el llamado es que ya temas que se habían venido avanzando, Jacqueline, ha vuelto a retrotraerse en esta administración. Es nuestro llamado. Y ojalá que en lo que le queda de administración se puedan ir resolviendo muchos de los temas porque no es déficit solamente. El tema de las pérdidas es un tema primordial. El tema de las inversiones que han decaído significativamente en el sector eléctrico, y yo no puedo recuperar pérdidas si yo no compro medidores, Jacqueline, si yo no compro transformadores, si yo no compro herramientas, si yo no compro conductores. Entonces, si no cobro, señores, ¿cómo yo puedo bien cobrar si yo ni siquiera puedo medir? ¿Entiendes? Es un tema que es una ecuación como tan sencilla, pero alguien tiene que hacerlo. Vamos a una pausa, Juan Gómez, que esto está interesante y nos faltan todavía muchísimos elementos del sector energético. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Juan Gómez, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, secretario de Energía y también fue superintendente de Electricidad, y estamos hablando de el tema de la generación eléctrica, de lo que está aconteciendo en el mundo por el conflicto en el Medio Oriente
Y yo le agregaría de lo que tenemos que hacer en este momento debido a la situación que tenemos. Mire, yo creo que nosotros como país no somos una potencia. Entonces lo primero que tenemos que ver es nuestra posición como país. Lo segundo es ver si de una manera u otra países similares a nosotros uno puede buscar políticas mancomunadas para por lo menos uno tener una voz en esta situación mundial. Hay que empezar a tomar medidas a lo interno, domésticas de nuestro país, porque la situación, y te decía en el anterior segmento, si los grandes países, ustedes ven economía como la española, ya hace 3 semanas que está tomando medidas. Una de las principales medidas que se ha tomado en España, por ejemplo, Jacqueline, es que han bajado los impuestos que tienen aplicados a los combustibles. Y aquí sabemos la gran carga impositiva que están contempladas en los precios del petróleo. Entonces, ahora, las medidas, quien está gobernando es el PRM. Son las que deben de tratar de aplicarla, uno, en una posición de que el país avance, trata de no solamente venir y buscar las partes negativas y tratar de hacer algún punto de aporte. Ahora, el PRM no se le ha acercado absolutamente a nadie. En la parte de cuando se discutió el pacto eléctrico nos sentamos todas las fuerzas vivas del país y se llegó a acuerdos. Que no se hayan cumplido después que se firmó bajo esta administración es otra cosa. Entonces uno tiene que ser un poco cauto en el tema de las recomendaciones y siempre, Jacqueline, que venimos aquí, que venimos a tratar los temas, tratamos de decir por lo menos hacia dónde vislumbrar. Pero cuando tú vas a los países de Europa, los países de Centro y Sudamérica, los países africanos, en todo hay un paquete ya de medidas tomadas, anunciadas y tomadas. Pero aquí las declaraciones que teníamos a inicio de la administración del gobierno es, por ejemplo, mira, yo tengo aquí, me disculpan el medio, Paliza dice que el gobierno está preparado para atenuar alza de combustible por conflicto en Medio Oriente. Aquí, también en otro periódico, el gobierno dominicano está preparado para los impactos de la guerra de Irán, asegura Raquel Peña. O sea, está bien que como gobierno uno lleve un mensaje de llevar calma y paz, pero también hay que decirle la verdad a la población y hablar con el ejemplo. El presidente nos habló y nos pidió que íbamos a tener que ajustarnos, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuáles medidas específicas está tomando el gobierno para presentar ese ajuste desde dentro? El gobierno no ha hablado de austeridad en ningún momento. El gobierno no ha hablado de revisar algunos gastos superfluos en nóminas, en gastos operativos de la administración pública. Eso no se ve. Inclusive, una de las medidas que ha tomado algunos países es que ha bajado drásticamente la circulación, por ejemplo, es como un poco simbólico, de vehículos de instituciones públicas. O sea, nada de esto nosotros lo hemos visto en el espíritu del gobierno. Ojalá que se disipara la situación y no haya que tomar medida alguna. Pero lo que se está viendo a mediano plazo y lo que muchos expertos están viendo y dicen es que Estados Unidos e Israel entraron a un conflicto que creía que iba a ser una cosa un poco rápida y esto se ha ido extendiendo. Y a mí me mueve a preocupación un elemento, es que aunque ya pase hoy mismo la guerra, se han afectado muchas infraestructuras. Y para yo recuperar esa infraestructura, Ramón, Jacqueline, ya me puede tomar, ¿cuánto? 6, 7, 8 meses, 1 año, 2 años. Entonces, eso puede impactar en la oferta de combustible. Como quiera, los precios van a venir marcados con un lastre. Eso es poniendo el escenario de que se suspenda hoy. Pero cuando vemos que el presidente norteamericano dice que están en negociación, que hay ya un camino abierto para una negociación y sigue
el frente con bombas. Tú dices, pero ¿cuál de los dos discursos que yo debo de creer? ¿El que está llamando a un acuerdo o el que está todavía de ambos lados? Aunque aquí en Occidente salen más las gráficas de los ataques a Irán. Irán también ha encestado ataques en varias ciudades de Israel, en algunas bases militares de Estados Unidos y en infraestructura de países que comulgan con Estados Unidos. Entonces, todo ello es en contra de todos los ciudadanos que habitamos en este planeta Tierra, porque estamos encareciendo un recurso que la vida moderna no sería posible hoy sin él. Juan Gómez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación y por todos esos señalamientos y todas esas informaciones que nos has suministrado. Gracias a ustedes por este gran privilegio de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, Juan.